Les saluda Cintia Mercedes Urbina Cepeda. Estaremos abordando el tema de permuta. Como nota introductoria, la permuta es una manera de acceder a la titularidad de un derecho. Es fundamental su forma de adquisición, pues bien, se indica que toda adquisición de derechos reales también tiene su origen en las fuentes de obligación, puesto que antes que la adquisición se realice, debió proceder, o en la mayoría de los casos, en una obligación de dar. El contrato encuentra sentido básicamente más para adquirir obligaciones, por el ánimo de satisfacer una necesidad, representando además de un instituto jurídico un fenómeno económico. Esta institución jurídica la encontramos en nuestro Código Civil de la República de Nicaragua en el título 12, en los artículos 2748 al 2755. Brindándole un pequeño concepto, el artículo 2748 nos dice que es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar un bien para recibir otro. Es aquel por cuya virtud una de las partes se obliga a entregar a la otra un bien con el fin de transferir el dominio de este a cambio de otros que en iguales circunstancias recibe de esta. De esta definición se deducen las consecuencias siguientes. Es un contrato de esencia consensual. Las partes en este contrato realizan la misma prestación, entrega de bien por bien. En la permuta no hay precio, sino trueque de bien por bien, con lo que se diferencia este contrato sustancialmente de la compra-venta. Esto no quiere decir que en ningún momento pueda intervenir el dinero en la permuta. Las principales características de este contrato es que es un contrato consensual de los bienes que se cambian o ambos, sean bienes muebles o derechos hereditarios. Cuando siendo la permuta de bienes muebles, uno de ellos o ambos excedan equivalente a $200 de los Estados Unidos de América. Es un contrato oneroso, es conmutativo, cada uno es un contrato bilateral, es traslativo de derecho. En la afinidad con la venta. Entre la venta y la permuta existe gran afinidad, por cuanto en ambas hay un desplazamiento y reemplazo en los patrimonios de las partes, pero son diferentes cuando en la venta existe un precio y un bien, mientras que en la permuta hay dos bienes que se cambian. ¿Cuáles son los bienes que se pueden permutar? Se pueden permutar bienes corporales, muebles o inmuebles, y derechos. Se pueden permutar bienes por bienes, un inmueble por un crédito, derecho por derecho, dos créditos. ¿Cuáles son los efectos? La permuta produce los efectos siguientes. Transmite los bienes o derechos. La permuta es traslativa de los bienes o derechos permutados. Obligación de conservar y entregar el bien. En los elementos personales reales y formales, los elementos personales del contrato son los permutantes o copermutantes, que no tienen nombres distintos porque tienen ante el vínculo la misma posesión, los mismos derechos y las mismas obligaciones. En cambio, los elementos reales son los mismos bienes que pueden ser objetivos de venta, por lo que al objeto en la permuta le son aplicables también las reglas generales que se han estudiado en la compra-venta. Y respecto a los elementos formales, como el contrato, se perfeccionan por el mero consentimiento de los permutantes. El código no exige ningún requisito de forma para su perfección. ¿Cuáles son las obligaciones de los permutantes? Debe entregar el bien que se prometieron. Debe pagar por mitad los gastos que origine el contrato. Y uno de los permutantes se ve atacado en la posesión pacífica o útil del bien, tiene frente al otro una prestación de saneamiento por evicción, según el artículo 2752 del Código Civil. ¿Cuándo se extingue el contrato? Este contrato se extingue por el cumplimiento o por la resolución cuando proceda en casos de incumplimiento. Además, se extingue lógicamente por los medios generales de extinción de las obligaciones de dar. En conclusión, finalmente, si bien la escasez puede haber revivido la permuta, este contrato típico no ha de ser olvidado, aunque llegue a recuperarse la economía, siendo la materia mercantil prueba de esto. Su idea ronda no solo el acceso a los productos básicos, sino también algunos cambios inmobiliarios, y hasta el Estado ha hecho uso al menos de la idea de cambio que inspira la permuta para su beneficio, aunque no se configure técnicamente el tipo contractual. Muchas gracias.